Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal, donde estamos los que crecemos diario, los que hacemos algo todos los días para alcanzar nuestro máximo potencial, nuestra mejor versión. Y aquí vamos a empezar con un nuevo tema, por eso me gusta tanto cuando empezamos por un nuevo tema, porque tenemos la oportunidad de pensar en nuevas estrategias para seguir adelante, para seguir echándole ganas. Y este es el episodio número 37, también por eso me da muchísimo gusto estar aquí, porque jamás llegué a pensar que iba a llegar al episodio 37, no por falta de capacidad, falta de poder, pero por una cuestión de temas, una cuestión de tantos y tantas temas que pueden haber. Y ahorita estoy viendo que hay un montón de cosas de las que se pueden hablar. Aquí el objetivo de este podcast es demostrar que todos tenemos la capacidad de crear cosas grandiosas, de alcanzar nuestra mejor versión, de ser un impulso positivo para el mundo. Y para eso la intención es evitar, quitar, eliminar, borrar esas distracciones, esos obstáculos que no nos permiten ser lo que nosotros queremos ser, como diría Barbie, ¿no? Y vamos a darle a este tema que es dominar el arte de decir que no. Este es un tema muy bueno porque es algo que culturalmente no se nos enseña, al contrario. Se nos puede catalogar de egoístas, de que no estamos siendo recíprocos, de etcétera, etcétera, cuando decimos que no, ¿verdad? Como que tenemos una obligación en nuestras cabecitas de decir que sí, no nos lo dicen, pero culturalmente hablando está mal decir que no a las personas. Este es el episodio número 37 y vamos a empezar este episodio con una historia como siempre. Esta es María. Siempre ha sido considerada la amiga confiable. Desde organizar eventos hasta cuidar mascotas, nunca dice que no. Incluso cuando su propia lista de tareas parece interminable e infinita. Últimamente, María se siente agotada y resentida, pero no sabe cómo cambiar la situación sin sentirse egoísta o sin perder sus amistades. Y fíjate qué interesante, ¿no? ¿Por qué deberíamos de pensar que somos egoístas o que vamos a perder la amistad de alguien si decimos que no, verdad? Y fíjate qué interesante, ¿no? Que tengamos miedo de perder personas que queremos, o que tengamos miedo a que nos digan egoístas, o que nos piensen que estamos siendo, ¿cómo se dice? Pues sí, que estamos siendo una mala persona, un malo amigo, un mal, lo que sea. Familiares incluso pueden llegar a ser, ¿no? Que estamos siendo una persona, pues, que no es confiable, ¿no? Al momento de decir que no, nos puede dar miedo muchísimo, muchísimo miedo, este tipo de cosas, ¿no? Y punto número 1, ¿por qué me cuesta tanto decir que no a las personas que quiero? Porque ese es el detalle, justamente. Cualquiera le puede decir que no a personas que no son importantes en tu vida, ¿no? Como pueden ser desconocidos en la calle, personas que acabas de conocer, ¿no? Y tenemos miedo a dañar la relación al decir que no. Y ese es el tema, y esa es mucho parte de la problemática. Que cuando tenemos miedo a dañar una relación, como que no somos nosotros mismos. Y ese justamente va a ser uno de los ejes centrales de este episodio y el que viene, que es la segunda parte. Porque justamente una de las mayores más bien consecuencias de que nosotros no seamos nosotros mismos en el aspecto de decir que no, de establecer un límite claro y decir, no, esto no me gusta, es justamente que dejamos de ser fieles a nosotros mismos. Y eso quiere decir también que no estamos proyectando quienes verdaderamente somos hacia afuera. Es decir, estamos siendo una persona distinta a nosotros mismos, no estamos siendo fieles a nosotros mismos, porque estamos siendo fieles a lo que otros quieren de nosotros. ¿Te das cuenta?
Y sin embargo, si nosotros decimos que no de forma respetuosa, esto puede fortalecer los lazos con la otra persona. Y al ser honestos con nosotros mismos, estamos ganando doble, ¿no? Premio doble. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad genera lazos, genera amistades, genera esta situación de yo te conozco un poquito más hoy de lo que te conocí ayer. Y eso me hace sentirme más cerca de ti. ¿Y por qué digo vulnerabilidad? Porque cuando nosotros decimos que no, estamos siendo vulnerables. La otra persona puede darse cuenta de que te costó decir que no. Y si no te cuesta ya, y si ya lo practicaste mucho, tú vas a ver que hay una vulnerabilidad del otro lado. Pero al decirlo de forma respetuosa y reaccionar respetuosamente a esa vulnerabilidad de la otra persona, pues vas a generar este lazo de una manera más profunda, de una manera más íntima, va a haber más cercanía entre ustedes. Por eso es algo muy bueno que seamos honestos, que proyectemos quiénes realmente somos. Punto número 2. ¿Cómo puedo rechazar algo sin sentir culpa? Aquí tenemos que entender algo. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una situación en la cual estamos súper atareados de trabajo, ¿no? Es más, trabajamos de home office. Y llega nuestra esposa, nuestra pareja, esposo, y nos pide que vayamos a la tienda, ¿no? Tal vez no se ha dado cuenta de que estamos estresadas y que estamos hasta el tope de trabajo. No lo parece, ¿no? Porque uno diría, bueno, estás en casa, entonces en teoría, pues podría uno suponer que no hay trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión. Cuando nosotros priorizamos nuestro bienestar, no estamos siendo egoístas. Porque ese justamente es el tema de la culpa, ¿no? Entonces, cuando tú estás diciéndole a la persona, oye, a tu esposa en este caso, oye, ahorita no puedo, pues, ¿qué ocurre? Que no es que no puedas porque no quieres. No es que no vayas a hacer las cosas que te pidieron porque no puedes. O por que estás siendo egoísta, o porque no te importa su petición, o porque no la quieres, o lo que sea. Sino que estamos realmente actuando en consecuencia de la situación actual. Es decir, tienes mucho trabajo, tienes que terminarlo, es necesario. Y esa es la razón por la cual estás diciendo que no, nada tiene que ver con ella, nada tiene que ver contigo, no es personal. Es una cuestión de circunstancias, de contexto. Entonces, esto te va a permitir estar más presente para los demás cuando realmente importa. ¿Por qué? Porque si tú le dices que no ahorita y le explicas, porque obviamente también implica explicar qué es lo que está pasando y por qué le estás diciendo que no, a eso se le llama responsabilidad afectiva. Estamos siendo responsables de las emociones que podemos causar en el otro con nuestras palabras, ¿no? Que a veces, obviamente, se nos puede ir, ¿no? Y no estoy diciendo que seas responsable de las emociones, sino de tus acciones que pueden causar emociones en el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú le explicaste que no por esto y aquello, lo que va a pasar es que vas a poder estar más presente cuando termines esa tarea tan importante. Si tú dejas esa tarea ahorita para ir a la tienda porque te da miedo decir que no, cuando regreses vas a estar todavía más estresado porque no has acabado, te vas a tardar más. Te pueden hasta regañar en tu trabajo. Lo que no te va a permitir más bien, estar presente ahí para tu esposa, esposo, cuando termina tu trabajo. ¿Por qué? Pues porque vas a estar todo estresado, vas a sentir que fallaste y eso no te va a permitir estar en paz. Por eso es importante poner estos límites, para que cuando realmente terminemos toda la tarea, la actividad, pues ¿qué va a pasar? Que vas a estar más ahí. Vas a estar ahora sí al 100% para tu ser querido. Y digo ser querido porque aquí puse un ejemplo claro de una esposa, un esposo, pero puede ser tu mamá, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser quien sea. Y realmente tenemos que aprender a decir que no. Ahora, pero me vas a preguntar, y ese es el punto número 3, ¿qué pasa si alguien se molesta cuando digo que no? Porque eso puede pasar, ¿no? Si estuviste todo el tiempo diciendo que sí y ahorita estás esperando, estás empezando a establecer límites,
pues es ilógico pensar que las personas estén acostumbradas a que pongas límites. Por eso es normal que vaya a haber cierta resistencia por parte del otro. ¿Por qué? Pues porque siempre has dicho que sí, sin pensarlo. Siempre les has dicho que sí a todo y antepuesto a todas las personas antes que a ti. Has permitido que te usen de tapete, ¿no? En este ejemplo, no digo que lo hagas, pero podría llegar a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a tener cierta resistencia a este cambio y eso es normal. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a otra cosa. Y es ahí donde entra el efecto Pigmalión. Esa va a ser la tarea de hoy, investigar qué es el efecto Pigmalión. En la segunda parte lo voy a explicar mejor, pero tiene que ver con las expectativas del otro. Y cuando tú cambias tu forma de actuar y las expectativas de cómo te debes de comportar tú, va a haber un cambio en la forma en la que otros te tratan, pero ese cambio va a ser gradual y va a ser lento, precisamente por este efecto. Lo vamos a explicar más a profundidad después. Ahora, sus reacciones de molestia de la otra persona son responsabilidad de la otra persona. De nuevo, si la otra persona se enoja, es responsabilidad suya desenojarse o reaccionar de una mejor manera, no la tuya. Dejemos de querer controlar al otro. Y con controlar al otro me refiero a dejar de esperar, controlar nuestra forma de actuar, nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que la otra persona esté bien con nosotros. Eso es deshonesto. Deshonesto porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos tratando de actuar de cierta manera que sea beneficiosa para el estado anímico de la otra persona, lo cual nos va a permitir a nosotros estar mejor en paz, estar más tranquilos, porque la otra persona no se va a enojar. Pero eso es deshonesto porque no estás siendo tú. No estás permitiéndote ser quien realmente eres. Ahora, tu objetivo aquí, al decir que no es controlar cómo se sienten, sino comunicarte con respeto y decir qué es lo que necesitas tú. Aquí tu objetivo es decir lo que necesitas tú y lo que no puedes hacer ahorita tú. Y eso sí es tu responsabilidad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo reaccionas tú ante una petición? Eso sí es responsabilidad tuya. Ahora, en lo que respecta a la otra persona, justamente estamos tratando de controlar cómo se sienten al decir que sí. Y si te das cuenta, eso sí es manipulador, ¿no? Eso sí es deshonesto, porque estás tratando de controlar y decir, pues como no quiero que se sienta, le voy a decir que sí, y eso hace que se sienta bien la otra persona, entonces no va a estar enojada conmigo y me va a hacer de comer de buenas al rato, ¿no? En este ejemplo. Y justamente eso es deshonesto. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos, con lo que realmente necesitamos. Busquemos hacer las cosas de manera óptima y desde la honestidad, desde la transparencia. Y justamente eso genera un problema. Genera el problema de la exposición. Nos sentimos expuestos ante el otro cuando somos honestos. Cuando decimos realmente qué necesitamos, qué podemos y qué no podemos. Qué no podemos hacer, ¿no? Y eso da miedo. Esa es la razón por la cual establecer límites da tanto miedo. Pero aquí vamos a desglosar por qué y cómo enfrentar esta sensación. Y aquí, por ejemplo, te podría hablar de la ética, de los principios esenciales de la ética, que podría ser la autonomía. Estás respetando tu propia autonomía y la autonomía del otro al decirle que no. Y respetar que puede también tener la autonomía para reaccionar de cualquier manera, ¿no? Podría también hablarte de la justicia, que es justo. Si tú le permites a la otra persona decirte que no, lo justo es que tú también puedas. También podría hablarte de la no malevolencia. No le estamos haciendo ningún daño a la otra persona cuando dices que no. Y de la beneficencia. Estás haciéndote un bien a ti. Precisamente porque pues necesitas decir que no en ese momento. Por una necesidad, no es por gusto. Entonces te estás haciendo un bien a ti mismo, a ti misma. Y también a la otra persona, porque estás haciéndole ver qué necesitas tú. Porque si la otra persona te aprecia, te quiere,
es necesario que sepa qué necesitas, tus necesidades, tus límites, tus emociones, cómo te sientes, qué sí puedes, qué no puedes dar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de esa manera, esa persona va a saber cómo quererte, qué hacer para complacerte en esos casos, en esas situaciones. Tal vez sabe, después de que le dices que estás muy ocupado, ocupada en el trabajo, y eso va a hacer que tenga la motivación de traerte algo. Es decir, ya no vas a ir tú a la tienda, pero va a ir él o ella y va a traerte algo y va a decirte, oye, te traje esto, un café, unos chocolates, etcétera, lo que sea, algo que te guste para que te sientas mejor porque sabe que estás hasta el gorro de trabajo, ¿no? Entonces, eso está padre, ¿no? Pero vamos a hablar de la transparencia también. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto estar expuestos? Esto es un tema también más para los hombres que para las mujeres. ¿Qué ocurre? Que para las mujeres es mucho más común expresar emociones y expresar cómo se sienten en ese momento y cuando no pueden hacer algo. Pero para nosotros como hombres nos cuesta más trabajo expresar que cuando no podemos hacer algo. Y esa es la razón por la cual nos puede costar un poquito más, a veces, dependiendo de la situación obviamente, decir que no. Porque estamos acostumbrados a aislarnos cuando tenemos un problema y resolverlo, hacer todo lo que podamos nosotros solos, sin pedir ayuda ni nada, y resolverlo. Y cuando nos interrumpen, decimos que sí, precisamente por este miedo al sentimiento de incompetencia, de sentirnos incompetentes, de sentir que no podemos. Está bastante interesante este asunto porque es algo evolutivo. Nosotros estamos programados para justamente resolver problemas, resolver situaciones, ir a cazar, ¿no? Salir a hacer cosas. Y cuando no podemos hacer esa cosa, hemos evolucionado para sentir este sentimiento de que no podemos, de que no somos suficientes, ¿no? Entonces, por eso nos puede dar tanto miedo la transparencia. Obviamente esto también le puede pasar a mujeres, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero, la situación aquí está en que cuando nosotros somos transparentes y nos exponemos, le damos la oportunidad a la otra persona, una de dos, o nos cuida por exponernos de esta manera, o dos, nos pisa cuando ya estamos en el piso, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Que de cualquier manera eso es bueno. ¿Por qué? Porque si pasa lo primero, pues que mejor, o sea, tienes a dos personas ahora apapachándote, ¿no? Tú mismo, tú misma y la otra persona. Eso está muy bien si me lo preguntas. Tienes a dos personas cuidándote. Pero si no, si te expones, si te pega más duro, si te grita, si te rebaja, si te dice, ay, yo ya sabía que no podías hacer esto, siempre es lo mismo, si te regañas, etcétera, tú ya sabes que esa relación no es sana para tu propio bienestar. Y eso es algo muy bueno. Porque cuando tú sabes que una relación no es conveniente para tu propio bienestar, pues tal vez es recomendable en ese momento, primero, hablarlo con la persona, ver si se puede hacer un cambio. Y si no, pues podrías considerar incluso terminar esa relación. Porque justamente si tú te estás exponiendo, explicando, poniéndole este límite de, ¿sabes qué? Ahorita no se puede, pero puedo hacerlo después. O no se puede, tengo que hacer esto. Y la otra persona no lo entiende. Y te humilla, te pisotea, te grita, te trata de faltar el respeto de alguna manera. Tú ya sabes que ahí no es. Y eso es muy bueno. Eso es muy útil. ¿Te va a doler? Claro que sí. Pero eso es mejor a vivir engañados y querer tratar de estar haciendo malabares en una relación que tal vez no funcione y que no es sana para ninguno de los dos. Porque mira, por un lado, tú no estás bien si mantienes una relación así. Y por otro lado, la otra persona no entiende que eso está mal. Y eso no va a dejar que la otra persona se desarrolle y crezca como persona, como ser humano. Le estás haciendo un daño a los dos al momento de no establecer ese límite. Y esto estoy diciendo una relación de pareja, pero puede ser una relación de amistad, de mamá-hijo, de padre-hija, lo que sea, lo que se te ocurra. Personas cercanas que se aprecian. Pero justo tenemos que entender esta parte.
que no es negativo, al contrario, es muy positivo. Si la otra persona te agrede, ahí es tu momento para incluso ser más duro con tus límites, más firme. Ahora, punto número 4. ¿Cómo sé si estoy diciendo que sí por obligación y no por voluntad? Porque justamente si nosotros tenemos miedo a que alguien más se enoje, ¿qué va a pasar? Que vamos a sentirnos incómodos. Y ese es el detalle. Ese es el punto clave, como la señal para saber si lo estamos haciendo por voluntad propia o por obligación, porque nos sentimos obligados u obligadas. Si nosotros sentimos incomodidad o resentimiento después de aceptar, probablemente no querrías hacer eso desde antes. Si sentimos incomodidad o resentimiento antes, durante el momento en el que estamos diciendo que sí, o después, cuando ya lo estamos haciendo, eso quiere decir que no queríamos hacerlo y que necesitábamos poner un límite. Esa es la señal. Tus emociones son una forma de transitar la vida, una forma de adaptarnos al entorno. Y cuando nosotros sentimos alguna incomodidad, algo, quiere decir que algo no está bien, que tenemos que poner un límite, que tenemos que decirlo, que tenemos que externarlo. Y eso es importantísimo entenderlo. Porque cuando no entendemos esto, podemos estar estresados, enojados todo el día, resentidos, incómodos, y no sabemos ni por qué, ¿no? Y muchas veces puede ser por esto, entonces es necesario analizarlo. Ahora, ¿por qué es necesario analizarlo? Porque uno podría decir por lógica, oye, pero si yo me siento mal, y la razón es porque no establecí un límite, ¿por qué no sé eso? ¿Por qué no es como algo automático, algo que ya sé? ¿Por qué tendría que analizarlo? Porque nos pasa así siempre, ¿no? Cuando empezamos nosotros a ejercer nuestra madurez emocional y empezamos a revisar nuestras emociones, puede llegarnos a pasar eso. Puede llegar a pasarnos que decimos, oye, pero esto es, ¿por qué tendría yo que analizarlo, no? Y si lo tengo que analizar y pensar tanto, ¿no querrá decir eso que es por otra cosa? Y lo estoy nada más racionalizando. Y te voy a explicar por qué. No hay una conexión en nuestro cerebro entre el sistema límbico y el sistema racional. ¿Qué quiere decir? Que no está conectado directamente la emoción con la parte que nos hace tomar decisiones. Con la parte consciente. Con la parte que dice, pues es por esto. Por eso tenemos que hacer el ejercicio en retrospectiva. Ex post facto se le dice. Cuando ya pasó algo y nosotros sentimos esta emoción, bueno, ahora revisamos qué acaba de ocurrir y por qué nos sentimos así y de qué manera podríamos sentirnos mejor. Nos faltó poner un límite, entonces lo ponemos y eso va a hacer que sientas alivio. Y si no hace que sientas alivio, eso no era otra cosa. Pero la razón por la cual tenemos que hacer este ejercicio de hacer un análisis en retrospectiva, post facto, después de que pasó lo ocurrido, es esta razón, que no hay una conexión directa entre nuestro sistema de toma de decisiones, nuestro sistema consciente y el sistema emocional, el sistema límbico. Por eso cuesta la madurez emocional y analizar nuestras acciones y reacciones y qué es lo que está pasando. Pero, justo, incomodidad, resentimiento, esos dos son gatillos, son cosas que activan este sentimiento de esta situación en la cual tal vez debimos de haber puesto un límite ahí. Punto número 5 y punto final de este episodio. ¿Cómo puedo practicar a decir que no sin dañar mi autoestima? Y aquí hay una situación interesante con esta pregunta. ¿Qué es el autoestima? Es el amor propio. Y justamente uno podría decir, oye, pero si digo que no, yo me voy a sentir mal, voy a sentir que no puedo, que soy incapaz, que soy tonto, tonta, que no puedo, ¿no? Que debería de poder y no estoy pudiendo, ¿no? Bueno, pues aquí está la cuestión. Que necesitamos empezar desde pequeño. Desde... Porque eso podría crear otro problema, ¿no? Ese sentimiento de
culpa que decíamos antes va a estar ahí porque no estás acostumbrada a hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesitamos empezar con pequeñas situaciones y recordar que establecer límites es una señal de respeto hacia ti, una señal de amor hacia ti. Ahora esto es muy, muy interesante de que lo veamos y muy intenso, muy, muy importante. Cuando nosotros decimos que no y sentimos culpa, no es culpa por ti, porque tú estás siendo fiel a ti mismo, a ti misma. Es culpa hacia la otra persona. Es culpa porque siempre le has dicho que sí a todo. Y ese es un problema que estás remediando. Y sientes culpa porque parece que está mal, pero no porque realmente esté mal, sino por habituación. ¿Qué es esto? Que lo hemos hecho por tanto tiempo, que hemos antepuesto a la otra persona por tanto tiempo, que hemos aprendido a reforzarnos de manera positiva, es decir, premiarnos por decir que sí a la otra persona, por serle fiel a la otra persona y no ser fiel a nosotros mismos. Esa es la razón. Entonces, como te has entrenado por tanto tiempo a nivel anímico, a nivel emocional, y que eso está bien, pero ¿qué pasa cuando haces lo contrario? Bueno, pues vas a sentir que está mal. Pero eso no quiere decir que esté mal realmente. Entonces hay que entender esto. Hay que entender que los cambios no son de la noche a la mañana y no podemos esperar que nuestra autoestima se genere y se refuerce cuando nunca lo hemos hecho, ¿no? Que no podemos esperar que se cree este autoestima, este respeto, este amor propio si de un día para otro si no lo hemos hecho nunca. Claro que puedes sentir un alivio, pero al mismo tiempo puedes sentir culpa por esta razón. Entonces tú puedes decir, oye, pero voy a dañar mi autoestima porque me voy a sentir incapaz o inútil si digo que no. Y aquí es muy importante que hagamos un análisis de por qué estamos haciendo las cosas. Hay veces en las cuales vamos a querer establecer límites por emocionalidad. Y es ahí donde sí podríamos dañar nuestra autoestima. ¿Qué quiere decir? Estamos enojados o enojadas y decimos que no. Estamos enojados con la otra persona y decimos que no podemos, que no vamos a hacer esto, que no queremos. Ahí no estamos siendo fieles a nosotros mismos, porque sí podemos. Nada más lo estamos haciendo así de berrinche, ¿no? No estamos diciendo que no porque estamos enojados en ese momento y estamos queriendo desquitarnos. Ahí sí vamos a dañar nuestra autoestima. Ahí no estamos siendo respetuosos con nosotros mismos, ni con la otra persona, peor. Bueno, no peor, ¿no? Es parte de lo mismo. De hecho, es peor que no te respetes a ti. Pero le sumamos ese hecho, ¿no? Y eso va a causar pequeñas fracturas en la relación. Pequeñas fracturas que eventualmente van a terminar que explote. Porque recordemos que las emociones son como un vaso de agua que se va llenando poco a poco. Tú vas a sentir culpa después. Y ese sentimiento de culpa, si no se libera con una disculpa, si no se libera haciendo la cosa que dijiste que no podías, si no se libera hablando con la persona, pues ¿qué va a pasar? Que va a estar ahí. Y eventualmente ese vaso vas a seguirlo llenando y vas a hacer que se desborde. Así funcionan las emociones, todo se desborda. Por eso es importantísimo que empecemos a practicar con cosas chiquitas. Tienes que explicar, puede ser que al principio sí. Después ya si quieres no, porque ya vas a estar acostumbrado y las otras personas van a estar acostumbradas ya a que ya estableciste límites, por eso ya no tendrías que explicar que no necesariamente, más bien no tendrías que explicar necesariamente por qué no. Entonces, recuerda, establecer límites es una señal de respeto hacia ti mismo, hacia ti misma. Y al hacerlo, estás exigiendo ese respeto, ese mismo respeto que tú te estás mostrando a ti. Se lo estás exigiendo a la otra persona y no te lo estás exigiendo de una manera directa, grosera, sino indirectamente. Estás diciendo, oye, yo me trato así, por eso no puedo ahorita. Te lo estoy diciendo de esta manera, te lo estoy diciendo de frente. Y exijo ese mismo trato de tu parte. Y poquito a poquito vamos a ver el cambio, vamos a ver la magia. En el siguiente episodio hablaremos del el efecto Pigmalión. Así que
No te lo pierdas, va a ser la siguiente semana, va a ser el día martes, como a las 5 de la mañana yo creo, va a estar publicándose. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es algo pues considerable el estar media hora escuchándome. Escuchando cualquier podcast, de hecho, hoy en día es algo problemático. Entonces, si me estás escuchando en camino al trabajo, camino a la escuela, en el transporte, en tu casa, donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo. Y cualquier cosa que necesiten, si tienen algún tema, algo más que quieran revisar, algún tema que quieran aclarar, alguna duda de algún punto de los que hemos tratado en el podcast, pues pueden dejar un comentario. Que tengas bonito día, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.